Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Sebastián. Han estado intentando contactarse conmigo en varias oportunidades para que yo me presente en la Fiscalía de Lomas de Zamora a pedido de la fiscal Silvina Esteves por una causa denominada amenazas que me inicia el señor Javier Montiel, presidente. Yo soy diabético insulino dependiente, lo puedo demostrar. Si quieren, acá tengo mis lapiceras, mis pendrive, pero además tengo certificados médicos que demuestran que desde los 11 años, hoy tengo 47, soy diabético insulino dependiente y por lo tanto en la situación actual soy una persona de riesgo, por lo cual se me ha requerido que hasta no tener la vacuna pertinente no salga de mi domicilio para ningún trámite que tenga que ver con el contacto masivo de gente. Esa es la razón por la cual estoy haciendo este video, para poder darles a la Fiscalía de Lomas de Zamora, que noto está muy preocupada por una causa que me han plantado, poder darle mi declaración sobre lo sucedido, sobre una persona que me denuncia después de haberme estafado y de permanecer aún en el día de hoy con una causa que yo denomino estafa contra mi persona. La situación nace en el mes de noviembre de 2019. Yo había comprado 2 años antes un plan óvalo a la concesionaria Brenson. Las cuotas y la situación del país hizo que pasara de una cuota de 3.000 pesos a una cuota de 18.000 pesos. Se me hiciera muy difícil, como a tantos argentinos, de pagar y de sostener. Quise con la agencia y con la empresa Ford intentar la devolución de la camioneta y no pude, por lo cual tuve que llegar a buscar la forma de poder vender el plan que tenía 2 años pagos y que tenía por delante 3 años. Así fue que llegué al contacto con una persona dueña de una agencia de compra y venta de autos, el señor Claudio Acuña, cito en la zona de Banfield, y Claudio Acuña terminó siendo el contacto para que conociese a la persona que iba a comprar mediante una forma de compra que después no terminó siendo real, la camioneta, que es el señor Javier Montiel, presidente. Javier Montiel, presidente, me dice en el momento del contacto inicial con él que iba a generar la compra completa de la camioneta, pero que mientras tanto, hasta que lleguemos a esa situación y hasta que él pudiera conseguir un préstamo, iba a pagar mes a mes la cuota. Y yo confié en él, se notaba como una persona bastante seria, se lo notaba un profesional, supuestamente vinculado al rubro de las importaciones, y confié, gran error de mi parte, en que esta persona se iba a comportar decentemente. Bueno, no lo hizo. Esta persona me estafó. Esta persona primero fue hacia el pago cada vez más complicado, cada vez menos a tiempo, cada vez menos preciso de las cuotas, por los cuales me estaban llegando cartas documento todos los meses. Esto comenzó en marzo del 2020, pero se hizo continuo en todos los meses de abril, mayo, junio, julio, así hasta este último mes incluido. Todos los meses recibiendo cartas documentos de Ford porque la camioneta sigue a mi nombre. Cuando él había dicho, obviamente, que iba a hacer todo lo necesario para poder tenerla a su nombre. Mediados del año pasado, hablamos de 2020, se contacta conmigo un representante legal de él, un tal doctor Walter Espinosa. Esta persona, Walter Espinosa, hoy pude corroborar que se dedica a ciertos negociados de difícil entendimiento y presunción de cuáles son los negociados que hace, pero está muy vinculado a negociar morosos de planes de ahorro. Por esa razón es que entiendo que todo esto es un plan tramado desde el primer día, y en el que también incluyo a Claudio Acuña, que fue quien me hizo llegar hacia Montiel, presidente, y hacia el doctor Walter Espinosa. Este doctor Espinosa
me pide hablar con mi abogado. Yo no cuento con abogado porque nunca tuve ningún tipo de causa ni necesidad de contar con un abogado propio, por lo cual lo atendí yo. Se manifestó de muy mala manera conmigo, con muy pocos códigos para el diálogo, con muy pocos códigos de negociación, y finalmente me terminó bloqueando sin una razón, sin poder explicarme qué es lo que me quería proponer. Pero lo que él me quería proponer, luego de este tiempo que pasó y del diálogo que tuve posteriormente con Montiel Presidente, es que me querían proponer un plan para estafarme, para que yo termine pagando parte de lo que quedaba pendiente y no verme comprometido en otro tipo de situación como la que estoy pasando hoy en día. Esta gente claramente lo que hace es compra planes caídos y va hacia el tratamiento de las personas que son víctimas de esta situación, ante la angustia, ante la preocupación, ante el malestar que una persona tiene cuando no puede pagar un plan y se ve acorralado por las empresas que han vendido el plan de ahorro, y van justamente apuntándole a la debilidad de esa persona. En mi caso, yo no negocié con ellos ese plan que ellos querían negociar, que obviamente tenía que ver con una pérdida económica mayor de la que ya tuve, porque ellos me han pagado muy poca plata por la compra del plan, para seguir pagando los 2 años que quedaban por delante, y yo había pagado mucho monto de plata y perdí aproximadamente 400.000 pesos, perdí por venderle a Montiel Presidente la mitad del plan que yo había pagado. Bueno, termino negando ese acuerdo que el abogado Espinosa quería hacer conmigo, y a partir de ahí sí comenzó un desgaste psicológico, un nivel de extorsión absoluto y total. No pagaba el señor Montiel Presidente las cuotas, me empezó a maltratar con términos como cabeza de mono, vos no pudiste pagar la camioneta porque sos un negrito obviamente no desde el plano físico, y a maltratarme psicológicamente, a desgastar la relación que tenía con él, que éramos prácticamente aliados porque hasta le di las claves del acceso para que pueda pagar el plan de ahorro, el seguro quedó vinculado a él y un montón de cosas más, y él empezó con un maltrato psicológico que generaba reacciones. ¿Saben por qué las reacciones? Porque yo tengo una garante que es una amiga, Andrea Ferreira, que todos los meses me exigía que ponga fin a las cartas documento, que este señor Montiel Presidente hacía que lleguen a mí y a mi garante por no pagar las cuotas del plan que Ford tiene con nosotros. Todos los meses peleas, todos los meses me cortaba, se burlaba, se reía de mí, y yo comencé a cometer un error que fue enojarme. Y el enojo, y ustedes por más que estén vinculados al Poder Judicial, son parte de una sociedad, son parte de personas, son parte de momentos. El enojo fue desgastando el manejo que yo tuve siempre con él, manejo correcto, y empecé a enojarme. Y cuanto yo más me enojaba, él más me provocaba. Yo llegué a decirle que mis hijas estaban pasando un muy mal momento económico y un mal momento también en nervios, en tensión, en la angustia, por culpa de él. Y él me dijo, jodete, vos sos un negrito y vas a pagar por no acordar conmigo. Vas a pagar significaba, vas a sufrir por no haber acordado con él y con su abogado. Esto obviamente generó cada vez más situaciones de tensión, de angustia y de desequilibrio emocional. Y ustedes, desde el Poder Judicial, deben entender que el desequilibrio emocional muchas veces es causado por el daño psicológico que una persona le genera a otra. Esto es lo que ha sucedido conmigo. Yo nunca quise amenazar ni maltratar a nadie, sino que solamente quería que él pague la cuota y no sabía cómo hacer para lograrlo. Entonces obviamente cometí excesos, errores de los cuales me arrepiento. Bajo ninguna circunstancia quise amenazar ni intimar de una manera violenta a nadie. Solo quería y sigo queriendo que termine de pagar lo que él se comprometió a hacer y no está haciendo. Tengo muchas pruebas
de mails, de llamadas y un montón de ejemplos para demostrarles, y se los puedo enviar por correo o hacérselo llegar de la manera que necesiten, que muestran las pruebas de cómo esta persona ha hecho un desgaste psicológico y neurológico sobre mí. Yo, siendo diabético, tuve cuadros de hiperglucemia muy altos por culpa del señor Javier Montiel, presidente, y he llegado a estar en una jornada, en una guardia de un hospital por una descomposición, por el desequilibrio que me generaba en lo emocional y fundamentalmente en mi enfermedad, en mi diabetes. Pido por favor que esto cese de una vez por todas. Esta persona ya me dijo que hasta marzo, que es cuando durará el final de las cuotas, va a seguir pagando cuando a él se le cante y que él va a seguir haciendo lo que él quiere. Porque vos sos un cabeza de mono, lo dijo más de 10 oportunidades. Pido que terminemos con usar a la justicia para casos de peleas de barrio. La justicia está pasando un momento muy complicado por la situación que se vive con el COVID y la falta de cronogramas para poder mantener demandas judiciales serias y reales, casos de robos, de abusos, de violencia de género. Entonces me parece que usar a la justicia, señora fiscal Esteves, usar a la justicia para una pelea de barrio entre dos vecinitos que están jugando a una situación que no deberían, hablo del señor Montiel, presidente, y de mí, asumiendo mis errores, esto no puede llevar a que usemos las herramientas de la justicia para estas situaciones. Les pido que pongan un cese a esta situación, que cerremos este caso que nunca debió haber nacido porque no hubo amenazas. Lo que hubo sí fue una exaltación en el temperamento de mi persona vinculado al desgaste psicológico y emocional que un señor que me estaba extorsionando y estafando generaba en mi persona. Pido también que se le ponga un final a esta situación, no solo a nivel judicial, sino también a nivel económico, financiero, y que esta persona se comprometa, como lo había hecho, a ponerle fin a este plan pagando lo que debe, tal como lo anunció, que era sacando un préstamo, hoy en día de mucha menor valor, y pagando el total para que el auto sea suyo, porque tenemos que ir a hacer los papeles. El auto al día de hoy sigue estando a nombre mío, con un riesgo muy alto de que esta persona atropelle y mate a alguien y yo tenga que pagar los platos rotos por este incumplimiento.